El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo atrae al Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, porque fuera de aquel que procede de Dios, ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Hemos escuchado como primera lectura un texto puramente de Lucas. Se dice en Biblia un texto puramente lucano. Es el estilo de Lucas, y si vemos con atención, es el mismo esquema del Evangelio de la semana pasada que escuchamos a los discípulos de Emaús. Recordémoslo un momentito. Van de camino, y aquí es muy importante ver, el etíope va de camino, y en el camino se le sale de encuentro a los de Emaús, Jesús, y le sale el encuentro al etíope Felipe. ¿Qué hace Jesús? ¿Recuerdan? Empieza a conversar con él. ¿Qué hace el etíope? ¿Qué hace Felipe? Se sube al carro y empieza a conversar con él, todo un signo de lo que significa el diálogo. ¿Qué hace Jesús? Les explica las Escrituras. ¿Qué hace Felipe? Le explica las Escrituras, el texto que iba leyendo, que dice que no entiende, entonces se lo explica. ¿Qué hace Jesús? Entra y parte el pan, hace sacramento. ¿Cuál sacramento? Eucaristía. ¿Qué hace Felipe? Celebra el sacramento. ¿Cuál sacramento? El bautismo. ¿Qué hace Jesús? Celebra el sacramento y desaparece. ¿Qué hace Felipe? Celebra el sacramento y el Espíritu también lo lleva. Es un texto de Lucas, porque Lucas hace un camino que tiene siempre 4 pasos. Tiene el primer paso que se llama evangelización, que es el contacto con la palabra de Dios. Conversión, que es la decisión de la persona del cambio de vida. Sacramento, que es la celebración del sacramento, en Emaús, la Eucaristía, en el texto que vamos de escuchar, el bautismo, y luego la vida. Por eso dice que Jesús desapareció y ellos siguieron. Dice que el Espíritu Santo se llevó a Felipe para otro lado y ellos siguieron también. 4 pasos: evangelización, conversión, sacramento y vida. Son el itinerario que presenta Lucas. Es un texto de Lucas, propiamente de Lucas. Lucas, que le gusta hacer camino. Su evangelio nos habla de que Jesús iba camino a Jerusalén. Todo el evangelio de Lucas es de camino. ¿Por qué? Pues se nos recuerda que nuestra vida cristiana es como un camino. Y como camino existe
lo que sucede en un camino, que uno se cae, que uno se raspa, que de pronto se pierde, etcétera, porque así es la vida de Cristo el Señor, del cristiano, perdón. Y yo quería resaltar un detalle solamente hoy. Le había presentado a la comunidad de aquí de Atillo una similitud entre un aparato de radio y la palabra de Dios. Fíjense que en el paso número 1 de la evangelización, el contacto con la palabra de Dios es decisivo. Nosotros, por gracia de Dios, tenemos la celebración de los sacramentos aquí, pero hay comunidades en otras latitudes, en otros continentes, donde su único contacto es a través de la palabra de Dios, porque no hay sacramento, porque no tienen la posibilidad del sacramento. Mi familia que viene de China, en China conocemos, bueno, en este contexto ahorita no, pero en otro contexto, donde no había posibilidad de sacramentos católicos, y muchas de las comunidades lo que hacía era vivir en torno a la palabra de Dios. Y fíjense que en Emaús, cuando Jesús les explica las Escrituras, es cuando empieza a arder el corazón, y cuando a este etíope, Felipe les explica las Escrituras y hace arder el corazón. Es que en las Escrituras está todo, está nuestra vida, las Escrituras nos cuenta la historia nuestra, los salmos están en nuestra historia. En la palabra de Dios hay abandonos, hay decepciones, hay triunfos, hay muertes, hay nacimientos, hay traiciones. En la palabra de Dios hay fracasos, y así está nuestra vida también, y ahí podemos encontrar. Y entonces yo les decía, así como en la evangelización la palabra de Dios es muy importante, pues también lo podemos comparar rápidamente con un aparato de radio. Entonces, ¿qué ocupo yo para oír la palabra de Dios? Bueno, ocupo una Biblia. ¿Qué ocupo yo para oír música? Bueno, ya de pronto de estos aparatos no van quedando, entonces ocupo, ¿cómo se llama? Un radio. Jonathan, por favor, me pasas el libro. Este libro de aquí, este. Gracias. Y me pasas este micrófono que está aquí. Salga, papito, salga. En cámaras, no importa. Gracias. Ahí disculpan. Entonces, haciendo de que esta fuera la Biblia, lo es una selección de textos, pero no, entonces ocupamos el radio y tenemos la Biblia, ok. ¿Qué más se hace? ¿Qué ocupo yo para oír música? ¿Tener el radio ya? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Encenderlo. ¿Tener la Biblia ya? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Abrirla. Yo he ido a casas donde está la Biblia así, en un altarcito precioso, abierta en el Salmo 90, con una capa de polvo, así, ¿verdad? Donde baila una cucaracha, ¿verdad? Y más o menos, porque nunca se lee la palabra de Dios, y hay palabra de Dios y está abierta. Entonces, está la Biblia y ya la tenemos abierta. Y ya, bueno, no hemos encendido el radio. ¿Dónde era? Le pido al Señor que no esté en ninguna emisora con reggaetón, Santísima Trinidad, vamos a ver. Ok. Gracias, Señor. ¿Verdad? Ya abierta, ya encendido, y ya estoy escuchando. No, yo no sé si se oyen como ruido. Bueno, ya está abierta. Así como para oír radio tengo que entrar en la frecuencia, entonces yo tengo que buscar frecuencia. ¿Dónde es aquí? ¿Qué formato tuvieras? Han sido muchas las personas. Confiado. Esto es porque estamos buscando la frecuencia. Una perspectiva. Bueno, yo quería, hombre. Quieres volver como si nada pasado. Fue la primera clienta, la que me compró, la que me va a estar con las personas que les ha llegado un correo. Bueno, ya. Estamos buscando la frecuencia. Y la Biblia también fue escrito con una frecuencia, que es la frecuencia del Espíritu Santo. Por eso también frente a la palabra de Dios, nosotros tenemos que entrar en la frecuencia.
Decirle, Espíritu Santo, tú que inspiraste a aquel autor cristiano, ahora también permíteme entrar en la misma frecuencia, en la frecuencia en la cual tú tienes palabra de vida eterna para mí. ¿Y por qué es que a veces un texto que toda la vida se ha leído, y a usted nunca le dijo nada, pero ese día se leyó y le dijo algo? Bueno, hay muchos motivos. Uno, porque tal vez en ese momento usted no era la misma persona que estaba antes, digo, con su historia de vida, pero sobre todo porque le diste la oportunidad al Espíritu de entrar en la frecuencia del corazón. Y eso es lo más importante. Yo tengo que predicar, una de las partes que más me gusta y la responsabilidad más grande de la predicación. Yo un domingo tengo, normalmente llena mucha gente aquí en la iglesia y la gente escucha el mismo mensaje. Y en ese mismo mensaje la gente se duerme, la mitad, y la otra mitad sale con el corazón renovado. Me dice, padre, usted me habló a mí. ¿Usted cómo supo? Bueno, que no supe yo trabajo para alguien que sí lo sabe. Pero lo que sucede es que la persona entra con la frecuencia. Una de las cosas más importantes para venir a misa es decirle, Señor, de verdad, ayúdame a entrar en la frecuencia con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es un libro muerto, está vivo. Y en la palabra de Dios tenemos las respuestas. Y la palabra de Dios, con la ayuda de la iglesia, porque Lutero, el gran reformador, el que luego separó la iglesia, se hizo la separación, él dijo, solo la Escritura basta. Solo la Escritura basta. Pues, ¿cómo le explicamos a don Lutero que este eunuco ocupó que alguien le explicara la Escritura? Porque él estaba con la Escritura y dice, no entiendo. Bueno, la iglesia es esa gran maestra que explica y aplica la Escritura. Mire que usted en estos días ha dicho, ¿cómo extrañamos la misa y todo? Bueno, hemos tenido la posibilidad de la predicación, pero también usted en su casa debería tener Biblia y poder meditar la palabra de Dios, orar con la palabra de Dios. Una de las cosas que el resucitado nos regala es el Espíritu Santo, por eso ya las lecturas van a empezar a hablar del Espíritu, porque nos lleva a la gran fiesta de la Pascua, que es el Pentecostés, y con el Espíritu nosotros entramos en frecuencia y la frecuencia llega al corazón y el corazón cambia vida. ¿Recuerda lo que dijimos ayer con Santa Catalina de Siena? Los pies mueven al cuerpo, los afectos mueven el alma. Y cuando el alma se ve enamorada por la predicación de la palabra de Dios, empezamos a ver milagros en nuestra vida. Démosle gracias a Dios. Yo quiero darle gracias a Dios por su bendición, por la bendición que es su palabra, una palabra que no merecemos. Nosotros conocemos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque nos ha revelado en la palabra y así la podemos disfrutar y podemos guiarnos por ella. Entonces, recuerden lo que nos decía Lucas hoy, un itinerario de vida, evangelización, conversión, sacramento y vida. ¿Para qué recibo los sacramentos? Para la vida. ¿Cómo me preparo para los sacramentos? Con la conversión. ¿Qué me ayuda a la conversión? El Evangelio, la vivencia del Evangelio, la predicación del Evangelio, el escuchar el Evangelio. Démosle gracias a Dios por su palabra y sigamos en la frecuencia del Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.